Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Hola, soy Carlos Sánchez. Esto es Claridad Podcast desde nuestra clase Vanguardia de los Trabajadores y Trabajadoras en América Latina. Hoy en Claridad se encuentra el doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz, a quien le damos una cordial bienvenida por haber aceptado esta invitación y poder estar con nosotros contándonos sus expectativas, sus planes y todos sus sueños para Guatemala como candidato presidencial. Bienvenido Manuel Villacorta, y desde ya, 3 cosas que a usted le inspiren a buscar la presidencia de Guatemala. Fundamentalmente porque he estudiado durante muchos años la realidad política de Guatemala. He estudiado también qué soluciones tendríamos que implementar para solucionar a la vez todos estos problemas. Ese tiempo de estudio me ha permitido también ir conociendo equipos, personas especializadas en diversas materias, en diversos campos, que comparten conmigo la preocupación de intentar ya un cambio definitivo y estructural en Guatemala. Entonces se trata de entender una realidad, se trata de conocer científicamente los problemas y sus soluciones. Pero fundamentalmente también me inspira a participar porque he estado viendo el agotamiento de la partidocracia corrupta, lo que ya nos va dejando un espacio abierto muy positivo, y me motiva también a participar ese creciente anhelo de la gente, particularmente la gente joven, de que ya se ha conocido la importancia de la política, se valora, hay más conciencia. Y si bien todavía no hemos llegado a los niveles de organización y participación, pues ya hay un atisbo de esperanza en cuanto a ello. Entonces, concretando, pues el haber estudiado este país, conocer sus problemas, conocer sus soluciones, el tener buenos equipos de profesionales, de gente con experiencia, dispuesta a integrarse a un proyecto político. Y tercero, los niveles de conciencia que están teniendo particularmente los jóvenes respecto a la importancia de la política y la participación. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Esto es Claridad, podcast desde nuestra clase, conversando con el doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz. Les invitamos a suscribirse en Spotify a Claridad, podcast desde nuestra clase. Doctor Villacorta, la población migrante aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto de Guatemala. Desde su gobierno, ¿cómo podría dar más protagonismo a tan ejemplar y valiente sector? Uno de los aspectos más importantes que veo aquí es la experiencia que yo tengo en el tema migratorio. Yo viví en Estados Unidos por más de 10 años y llegué realmente como migrante después de un periplo por Israel y España, producto de la violencia que tuve que dejar Guatemala. Llego a Estados Unidos sin la documentación plena para poder quedarme a trabajar y a vivir junto con mi familia. Entonces inicio todo el proceso, de tal manera que ese proceso que se llama ajuste de estado lo hice completo, lo conozco, cómo se hace, viví en experiencia propia lo que es ser migrante. Estando allá tuve mucha relación con el tema de derechos humanos y migración. Desde allá también trabajé como asesor en derechos humanos para varios organismos nacionales e internacionales. Estuve haciendo algunos estudios. Es importante reiterar que en ASIES, en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, existe un documento que yo presenté, ahí está, en el Centro de Documentación, que se titula Guatemaltecos en Estados Unidos, estrategia para una efectiva política migratoria. Entonces, 10 años me dieron la experiencia práctica y el estudio me permitió terminar en esta propuesta escrita, que ahí está en ASIES, de cómo hacerlo. Ahí abordo toda la problemática migrante
desde el momento que se cruza México con sus riesgos, la decisión de pasar el río Bravo, el desierto o brincar la barda en California, y las condiciones, digamos, estratégicas a las que debe recurrir un migrante no documentado para tratar de evitar la deportación e incluso iniciar un proceso de ajuste legal. Creo que desde mi gobierno lo que vamos a hacer es tener una mejor gestión consular para atenderles con eficiencia, producto de la reproducción de las organizaciones o los organismos o instituciones civiles que tienen que darles el servicio, como por ejemplo el RENAP allá, que tiene que dotarlos de documentos de identificación, de partidas de nacimiento o de función. El Tribunal Supremo Electoral con el voto en el exterior, por ejemplo, eso también es importante. Representar también a la Dirección General de Inmigración en materia de la identificación consular y su pasaporte, es decir, mejorar el sistema consular. Pero también yo quiero trabajar conjuntamente en un solo bloque con el gobierno de México, Honduras y El Salvador, para que los 4 países tengamos una mejor presencia ante el gobierno de Estados Unidos, una mejor interlocución para tratar de resolver el problema desde sus propias estructuras. A lo interno, sé perfectamente bien que la migración es producto de las graves condiciones socioeconómicas en que vive Guatemala. Entonces necesitamos desarrollo local para que los jóvenes, si tienen el empleo, tienen propiedad, tienen estudio, tienen seguridad, seguramente ya no van a migrar. Todos esos elementos pues tienen que considerarse para poder tener una verdadera política migratoria que sea efectiva y que vele desde la perspectiva humana los derechos de los migrantes. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. En Claridad, podcast desde nuestra clase, conversando con el doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz. El derecho a la vivienda en Guatemala es ya más bien un lujo y no un derecho. ¿Cómo podría usted, doctor Villacorta, revertir tal situación donde las familias invierten más del 30% de su presupuesto en alquileres o en pagos de una vivienda? El derecho a la vivienda en Guatemala no se respeta. Tener vivienda en Guatemala en propiedad es un privilegio, como es ya educarse o estudiar, o tener acceso a la salud pública, por ejemplo. Son derechos que en Guatemala dejaron de ser derechos y se convirtieron en privilegios. En este momento Guatemala tiene un déficit de más o menos 1.5 millones de viviendas. Es un déficit extremadamente grande. La construcción de viviendas no llega ni siquiera a 5,000 por año. Y la gran mayoría no están orientadas a la que es la vivienda popular. Es decir, en Guatemala desde hace muchísimos años jamás se atendió el tema de la demanda de la vivienda desde la perspectiva popular, que se refiere a poblaciones con ingresos bajos, ¿verdad? O medios bajos. En mi gobierno vamos a reimpulsar de nuevo la rectoría del Estado en esa materia. Y sí vamos a tener que recurrir a alianzas público-privadas porque todos sabemos que el Estado tiene graves limitaciones financieras y se va a necesitar de capital fresco privado. Pero en todo caso, bajo regulaciones muy estrictas, para que en efecto pueda haber utilidad por parte de estas empresas constructoras, pero que no se abuse en materia, por ejemplo, de cobro de intereses o cargos escondidos, para que financieramente las familias puedan pagarlo. E incluso tener fondos de garantía ante situaciones, por ejemplo, inesperadas, donde la familia pueda tener problemas con el pago, que entre este fondo de garantía inmediatamente para evitar el desahucio o que se les quite sus propias propiedades, ¿no? Todo esto vinculado también con dotación de servicios que es necesario que tengan estas viviendas, ¿verdad? Creo que hay un gran campo inmenso, tanto para prestar un verdadero servicio y cumplir con ese derecho a la vivienda por parte del Estado, y para que empresas del sector privado que se manejen bajo la ética, bajo la moral, bajo una orientación, diríamos, humana y no eminentemente lucrativa, puedan participar y beneficiar entonces a la población en general. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras. Para que emerja tu rostro flameando al horizonte, de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada porque soy un hombre del pueblo. Nacido en octubre para la faz del mundo. ¡Ay, patria! A los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces. Colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios. Y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón que quererte. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. El doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz, en Claridad, podcast desde nuestra clase. Doctor Villacorta, ¿cuáles son los pilares del proyecto del partido Voz? El partido Voz es un partido nuevo que tiene prácticamente 5 meses de vida. Hubo mucho problema, mucho bloqueo. No quería los sectores fácticos permitirle su nacimiento por la fuerza que estaba teniendo, que está teniendo. Sin embargo, logró nacer y tiene más de 30,000 afiliados, en donde el 80% son personas menores de 30 años. Tiene una alta participación femenina. Por ejemplo, en este proceso electoral son más de 125 candidatos a diputados. Son más o menos como 80 candidatos a alcaldes, en donde llevamos entre 30 y 40% también presencia femenina. El partido tiene una orientación socialdemócrata, es decir, acepta la existencia del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, de la propiedad privada, pero también se compromete a que existe un Estado fuerte, regulador, que impida los abusos contra la población menos favorecida. El partido Voz está constituido ya prácticamente en un 70% de los departamentos de Guatemala, tanto a nivel cabecera como a nivel municipal. Tiene una presencia cada vez más fuerte en redes sociales, tiene equipos bien preparados, ya presentó el plan de gobierno. Esa es una novedad, un buen plan de gobierno que se puede ubicar en manuelvillacorta.com.gt. Ahí está toda la información, incluyendo el plan de gobierno. Es importante que se tenga acceso a él, porque ahí hacemos una descripción conceptual, general y básica en todas las materias en las que va a trabajar el partido, como por ejemplo inversiones, reducción de pobreza, generación de empleo, infraestructura, una economía verde y solidaria. Ahí se puede encontrar. Es un partido joven, pero que están haciendo con mucha fuerza y en una forma muy profesional. Esto es Claridad Podcast desde nuestra clase. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Claridad Podcast desde nuestra clase. Adentrándonos un poco en su vida personal, doctor Villacorta, ¿qué libros han marcado su vida para entender Guatemala y qué les recomendaría leer a los jóvenes? Por ejemplo, Guatemala, una interpretación histórico-social de Carlos Guzmán Bockler. Colonialismo y Revolución, también de Carlos Guzmán Bockler. Guatemala, una historia inmediata de Susan Jonas. Los que siempre estarán en ninguna parte, de Carlos Figueroa Ibarra. Recursos económicos de Guatemala, de mi padre, Manuel Villacorta Escobar. Y el síndrome de Mashimón, por ejemplo, de Mario Roberto Morales. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Latifundio mediático. ¿Pero qué es eso? Pues que hay terratenientes que acaparan hectáreas de tierra. Y hay radiotenientes y teletenientes que acaparan canales de radio y televisión. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire.
Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ya en la recta final de este episodio de Claridad, podcast desde nuestra clase, doctor Villacorta, ¿por qué es importante ir a votar con decisión contra el militarismo, contra el fascismo, contra la intolerancia? Lo más importante en los jóvenes es tener la capacidad de indignarse. Es decir, indignarse significa estar fuertemente molestos contra la realidad nacional. Luego de esa indignación viene lo que se llama como la toma de conciencia, es decir, ir tomando conciencia respecto a que esa situación no se debe aceptar y que no se debe permitir. Cuando ya hay indignación y hay conciencia, se puede pasar al tema de la organización. La organización es muy importante y luego la participación. Entonces, el mensaje a los jóvenes es indignarse. Yo ya no quiero esta Guatemala. 2, toma de conciencia. Tenemos que hacer algo. 3, organizarnos. Y 4, participar. Esa sería. Es importante ir a votar. Todos sabemos que el sistema político guatemalteco es extremadamente contaminado, degradado y sucio. Y eso a veces genera desánimo. Pero el problema es que yo he dicho que hay 3 tipos de guatemaltecos. Aquellos que dicen que la política es sucia y que por eso mejor ni participan. Ese es un error, porque se le está dejando a los corruptos el camino abierto para que ellos sí participen y se queden con todo. Hay otro tipo de guatemaltecos que la política la convierte en un espectáculo, en un chiste. Y no debe ser así, porque la política es muy importante en nuestras vidas, define nuestro futuro en todo. Y 3, hay guatemaltecos que sí ven la política con conciencia, con interés, sabiendo que a pesar de las grandes limitaciones y esta situación tan grave que estamos viviendo, hay alternativa. Yo estoy optimista pensando que ya la mayoría de los jóvenes está consciente de que la política sí importa. Entonces, abstenerse o ir a dejar el voto en blanco es un error gravísimo, porque le estamos permitiendo a las mafias de siempre que ganen ellos, porque ellos manejan y manipulan a mucha gente en el área rural. Así es que hay que ir a votar. Y las alternativas, pues ahí las tienen. Por supuesto que yo me sentiré muy satisfecho si los jóvenes identifican al partido Voz y a Manuel Villacorta como la mejor opción. Por eso les repito, pueden entrar a mi página manuelvillacorta.com.gt para determinar lo que estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.